Buenas tardes con todos, muchas gracias por todo. Mi nombre es Guillermo Ramírez, soy gerente del área de litigios de Ernst Young, EY. En esta oportunidad queremos presentarles dos casaciones de jurisprudencia relevante respecto al tema de indemnización por daños y perjuicios. En esta oportunidad traemos dos casaciones que han sido relevantes en el transcurso de este año, la 422-2021 Lima y la 3226-2019 Tacna. La primera de ellas es un caso de indemnización por daños y perjuicios, en este caso interpuesto por un trabajador en contra de su empleador. El trabajador era un tripulante de cabina en contra de una empresa del mercado aéreo comercial, y lo que se discute aquí principalmente es si estamos frente a una renuncia válida o si es que estamos frente a una renuncia que ha sido materia de una obligación en este caso de parte de su empleador a través de la intimidación. Lo que va a analizar ahí la Corte Suprema es si estamos frente a una intimidación en este caso o no. Y el segundo caso es un caso contrario, que en este caso es una indemnización por daños y perjuicios del trabajador, del empleador respecto a su trabajador, al ex trabajador, en este caso cuatro trabajadores que habían realizado una compra por 13 transformadores. Entonces, lo que se va a analizar ahí, principalmente respecto de la casación y la Corte Suprema, es si estamos frente a qué supuestos se puede demandar respecto de indemnización por daños y perjuicios, en qué supuestos, qué características, qué requisitos se necesitan y cuál es el plazo para la correspondiente acción de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, pasando un poco más a la primera casación, la 422-2021 Lima, en este caso es un proceso donde un trabajador demanda a una empresa del mercado aéreo comercial. En primera instancia se declara infundada, en segunda se revoca, se reforma y se declara fundada en parte, se le otorga el monto de 100.000 soles por daño moral y finalmente la casación declara infundado el recurso de casación. ¿Cuál es la discusión? Y como ya le adelantamos un poco, es el análisis respecto a la renuncia per se. Como antecedentes es importante tener en cuenta que la empresa fue, en este caso, parte de un procedimiento administrativo de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a través de la cual se determinó una multa porque principalmente sus trabajadores no tenían la habilidad correspondiente para poder realizar la instrucción de tripulantes de cabina, que necesitas una habilidad correspondiente para brindar estas funciones. Lo que decía la compañía ya en el procedimiento disciplinario que se toma de forma paralela, que se inicia de forma paralela a este procedimiento, la empresa lo que dice es que esta es una obligación que parte de cada trabajador y por ende le atribuye el incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral respecto de este trabajador. En este caso, el trabajador se defiende señalando de que esto es una obligación que siempre la asumió la empleadora desde su ingreso, cerca de años atrás, y que inclusive no se le ha capacitado respecto a algún procedimiento distinto a seguir donde él sea responsable de poder generar la renovación correspondiente de la habilidad que en algún momento lo tramitó la compañía. Bajo ese sentido, se inicia el procedimiento disciplinario, estos son los descargos que presenta el trabajador, y lo que hace la empresa es otorgarle el plazo de 3 días, bueno, 3 días respecto para analizar los temas de los descargos, y dentro de esos 3 días es que se reúne con el demandante, con el ex trabajador. Y en esta reunión finalmente se decanta en la renuncia del trabajador. Entonces, ¿qué indicios analiza la Corte Suprema para determinar si ha habido o no ha habido una intimidación de por medio, en este caso? Los cuatro primeros puntos es donde se analiza finalmente si es que estamos frente a un caso de intimidación o no. El primer punto que analiza la Corte Suprema, los vocales de la Corte Suprema, son las reiteradas llamadas que tuvo el demandante respecto de su superior jerárquico y que ese mismo día ya se le esperaba con una carta de renuncia que ya se encontraba pre-redactada por la compañía. Que además la fecha de suscripción de la carta de renuncia tenía como fecha posterior a la presentación a la compañía. Con lo cual, la parte demandante presentaba la carta de renuncia en octubre, pero finalmente la fecha de renuncia iba a ser recién a fines de noviembre. Y dicho sea paso, esto también fue abonado por la compañía. Un tercer punto es que el trabajador señalaba que en la reunión que sostuvo con la empresa le había señalado que era mejor que renuncie porque a vistas de la reinserción que él buscaba en el mercado, iba a ser más complicado para él tener
despido frente a una renuncia. En ese caso, existía también algún tipo de incentivo respecto y un desincentivo respecto a la reinserción. Y finalmente, la empresa tenía conocimiento del resultado del procedimiento que les comenté, el procedimiento administrativo, a través de la resolución directoral de la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde ya se le atribuía la responsabilidad a la empresa por la falta de habilidad de sus trabajadores, finalmente por la no renovación de la habilidad de sus trabajadores. O sea, la empresa ya tenía conocimiento de que ese procedimiento disciplinario por incumplimiento de obligaciones de trabajo iba a caerse. Pero esa información no la tenía la parte demandante, únicamente la compañía. Y por eso es que finalmente se reúne. Entonces, respecto de estos indicios, lo que analiza la Corte Suprema es que si estamos frente a elementos característicos o no de una intimidación. Y por ejemplo, ahí ponemos los 3 puntos que caracteriza una intimidación, una renuncia por intimidación, y para ello deben confluir estos requisitos, estas características. En primer lugar, la existencia de una amenaza que cause miedo o temor. En este caso, el tercer punto, que está referido al problema de la reinserción del trabajador. Como esta era una empresa que dominaba el mercado nacional, domina ampliamente el mercado nacional y parte del internacional, tenía cierta idea respecto a que ello iba a generar finalmente el despido, la reinserción final que iba a tener el trabajador si es que finalmente el proceso llegaba a un puerto y finalmente lo despedía. El segundo punto, que es el mal en que consiste la amenaza, debe ser inminente y grave. Y en el particular caso se le cita a esta reunión y la parte trabajadora tenía que decidir finalmente en ese mismo momento, respecto de ese mismo momento, porque tenía 3 días y no se le había determinado cuál iba a ser su situación laboral. Esto es, la empresa nunca le comunicó que el procedimiento disciplinario no iba a tener más efecto. Simplemente se le dijo que iba a analizar los descargos, con lo cual existía esa amenaza de que el despido sea latente todavía, existía riesgo que también tenga respecto a la reinserción. Y finalmente, el mal tiene que recaer sobre la persona o bienes de la víctima o los parientes. En este caso, el mal recaía directamente sobre la persona, específicamente sobre el derecho del trabajo. La conclusión que llega a la Corte Suprema, valorando estos indicios en base a la sana crítica del juzgado, es que identifica en el caso que el trabajador se encontraba en una situación vulnerable al no haberse esclarecido su situación laboral, en primer lugar, y tampoco que la amenaza de no poder reinsertarse en el trabajo también resultaba, en este caso, un problema identificado, un indicio identificado que finalmente va a determinar que la Corte Suprema declare infundado el recurso de casación interpuesto por esta empresa del mercado aéreo comercial. Si se dan cuenta, el punto más determinante en este detalle es que se inició un procedimiento disciplinario que estaba sustentado en una falta que finalmente se ataba al incumplimiento que ya había sido detectado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que era plena responsabilidad de la empresa. Y finalmente esta información no se le comunica al trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El trabajador entra en esta obligatoriedad, esta intimidación por parte de la empresa, en tanto no tiene toda la información para poder tomar una decisión voluntaria de renunciar, porque la extinción del vínculo laboral como renuncia no es el problema. El problema es las circunstancias, los indicios que determinan que la empresa tuvo influencia respecto al trabajador en concreto. ¿Sí? Este es un caso de indemnización por daños y perjuicios planteado por un trabajador en contra de su compañía. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Estamos frente a una empresa que quiere demandar por indemnización por daños y perjuicios a sus trabajadores por incumplimiento que estas personas han tenido y que finalmente le generan perjuicio al empleador. Este es el caso de la 3226-2019 Tacna, en donde el gobierno regional de Tacna demanda por temas de indemnización por daños y perjuicios a 4 trabajadores por la compra de 13 transformadores que finalmente no cumplían con los requisitos técnicos y esto le genera un perjuicio económico al empleador de cerca de 220.000 soles. En primera instancia, esto fue declarado fundado en parte bajo responsabilidad solidaria, en este caso cualquiera de los 4 demandados podían pagar, se podían repetir entre ellos, pero por el monto de 22.700. Esto se reforma, se revoca y finalmente se reforma y se alza el monto hacia los 227.200
que era el monto finalmente del perjuicio económico al empleador. Esto finalmente es casado por uno de los trabajadores y se determina esta casación que ha determinado una doctrina jurisprudencial interesante, importante y controversial. Las conclusiones que determina la Corte Suprema por doctrina jurisprudencial, y en este caso tenemos que entender doctrina jurisprudencial como una obligatoriedad respecto a un cumplimiento que deben seguir las instancias inferiores de lo determinado en casación por los vocales de la Corte Suprema. Y un primer punto que se analiza y que se concluye finalmente en esta casación, porque fuera de las particularidades del caso, lo importante son que se delimita, por ejemplo, que las demandas de indemnización por daños y perjuicios iniciados por los empleadores en contra de sus ex trabajadores o trabajadores solamente se pueden realizar en el supuesto que hubiera sido despedido por falta grave. Y esto siempre y cuando ocasione un perjuicio económico a la empresa. ¿Qué nos causa esta primera conclusión respecto de lo determinado por la Corte Suprema? Que esta posición limita y excluye aquellos supuestos en donde se verifique también un perjuicio económico, pero a raíz de acciones totalmente distintas a un despido, o que nazcan, perdón, de algún tipo totalmente que sea distinto al tema del despido. Por ejemplo, un trabajador que renuncia a su puesto de trabajo, un trabajador que cesa por vencimiento de contrato, y que finalmente también se detecte de forma posterior un incumplimiento de obligaciones de trabajo que han generado un perjuicio económico tal que la empresa busca también una indemnización de por medio. Esas situaciones han sido delimitadas que no pueden ser amparables a través de la indemnización por daños y perjuicios iniciado por una empresa. Con lo cual excluye muchos supuestos y urge un poco a la empresa a tener que analizar, hacer como una especie de auditoría de aquellos incumplimientos de obligaciones de trabajo y delimitarlo también en un espacio-tiempo, que justamente es el segundo punto. No solamente ha determinado que la indemnización por daños y perjuicios esté delimitado a este caso necesariamente de despido por falta grave, sino que también ha interpuesto una obligación respecto a los 30 días que deben ser iniciado este proceso judicial. Y ello lo extrae del artículo 51 del Decreto Supremo 00197-TR, pero si se analiza este articulado, se va a verificar que el plazo de 30 días que se establece en este articulado está referido no respecto al inicio de una indemnización por daños y perjuicios, de una demanda por indemnización por daños y perjuicios, sino está referido a la potestad que tiene un empleador de retener o solicitar la retención a una entidad bancaria por el tema de la compensación por tiempo de servicio de un trabajador en este plazo en particular, en este plazo de 30 días. Con lo cual, al no existir un plazo respecto a al inicio de una demanda por indemnización por daños y perjuicios, este debería seguir rigiendo a través de los 10 años establecido por el Código Civil. Esto es importante porque ahora lo que determina la Corte Suprema a través de esta doctrina jurisprudencial y obliga en parte a las empresas es a tener que hacer un análisis de una renuncia de un trabajador donde bueno, tenga probablemente un cargo importante o que tenga algunas transacciones bastante importantes para verificar por auditoría si es que este trabajador tiene algún tema que le ha generado por incumplimientos propios algún tema de perjuicio económico que tenga que accionar un procedimiento de despido, más no aceptar específicamente la renuncia. Entonces, ¿en qué supuesto estamos y qué posición deja la empresa también respecto al tema de la indemnización por daños y perjuicios? Y en otra medida, también obliga a una empresa, en particular a cualquier empresa que quiera iniciar una demanda de indemnización por daños y perjuicios, a que lo tenga que hacer también en el plazo de 30 días, con lo cual establece también una obligación de urgencia respecto a las empresas que quieran o necesiten accionar el tema de indemnización por daños y perjuicios. Estos son los dos temas que queríamos traerles, principalmente creemos relevantes dentro del contexto de indemnización por daños y perjuicios iniciados por un trabajador o iniciados por un empleador, y principalmente los criterios que se viene utilizando la Corte Suprema para determinar favorablemente o desfavorablemente si corresponde o no el pago de la indemnización por daños y perjuicios. Eso es todo por mi lado. Muchas gracias por su atención y bueno, en cualquier momento se pueden contactar con nosotros para asistirlos en cualquier otro detalle. Muchas gracias y que tengan muy, muy buen día.